Listo, grabando. ¿Ya grabando? ¿Me dices? ¿Ya? Sí, señor, ya está grabando. Cordial saludo. Mi nombre es Ferle Reyes. En este caso como representante vocero del grupo número 73 del curso La persona como ser trascendente. En la fase 2 de comprender el concepto de sujeto histórico, vamos a presentar este video colaborativo para dar una síntesis conceptual sobre la conferencia y la lectura sugerida en la guía de actividades. Adelante, Juan Sebastián. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. En cuanto a ciudades y estado y globalización, la conferencia de clausura de Bonavista Sousa, pienso que la nueva globalización va a ser constituida por la robótica y la inteligencia artificial, la automatización que vienen de China, y será este el país precursor de la nueva etapa, y ya vemos que se encuentra impactando actualmente la implementación de nuevas tecnologías y economías, como son las empresas de energía en Europa, las compañías de ventas de mercancías y la implementación de la ruta de la seda en toda Europa desde China. Es por esto que muestra una grande imposición de capital financiero que no tiene forma de salvación para otros sistemas que se traten de imponer o cambiar. Las tiranías de las minorías emergentes que solo producen el caos social. Esto es lo que nos permite que la globalización tenga frutos. En el caso de mi país, el modo de vida fácil donde se ve el sentido de la evangelizado, y nuestros ritmos musicales como el reggaetón han producido un aumento de la delincuencia y la drogadicción y la prostitución. La resistencia en mi país se encuentra fragmentada y veo cada vez más difícil que lleguemos a un lugar democrático, y más cuando las minorías de resistencia se enfrentan entre sí y no se ven luchas sociales y no se ven las luchas sociales como algo importante. Y de esta forma no se puede descolonizar la ciudad y no podremos descolonizar nuestras mentes. Nuestro modelo de colonialismo capitalismo está acabando con nuestros recursos y las civilizaciones emergentes y crean líneas abismales entre los más pobres. Debemos seguir luchando para mejorar nuestra sociedad y darle a nuestros hijos democracia y enseñarles cómo crear un mejor futuro para todas las personas. Y en cuanto a la posmodernidad inquietante y la búsqueda del agonismo, pienso que somos seres trascendentes y que todo esto es gracias al respeto que sentimos por las demás personas y más por aquellas que han cambiado la historia de la humanidad y las realidades de nosotros. Entonces pienso que estos pilares de la humanidad, como lo son estas personas, hace que el respeto por la posmodernidad y la antigüedad sean algo o sean un reflejo de la humanidad actual. Muchas gracias. Le cedo la Excelente, palabra a la Yeseni. compañera Astrid o Yesenia. Buenas noches. A continuación relaciono mi comentario con respecto al video y a la lectura. A medida que el tiempo va avanzando y una vez el ser humano se ha establecido en las ciudades y su sedentarismo se ve reflejado en esto mismo, continuamos con lo que siempre ha sido desde tiempo atrás lo que en sí puede denominarse colonización. Lo que hicieron los españoles en Colombia, que vinieron a imponer su lengua, cultura y creencias, eliminando con esto el pensamiento primitivo de los primeros colombianos. De esta manera podemos decir, de una forma más civilizada, entre comillas, es como las grandes potencias intentan apropiarse de los recursos naturales de las regiones con una posible idea de innovación o en su defecto inversión. A lo largo de los años también podemos ver cómo se confirma el dicho divide y vencerás, ya que la lucha que conlleva el control del mercado y los recursos de las potencias mundiales es para generar alianzas estratégicas y tener el control total de lo que lleva el país a nivel de sus recursos naturales y mercados. Y así generar la división a nivel mundial de una competencia frívola entre países por el control del mercado. Es como tal mi conclusión. Cedo la palabra a Yesenia. Buenas noches. Para dar inicio a esta reflexión, pues quisiera tener como claro qué es la globalización. La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural
a escala mundial que consiste en una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brinda un carácter global. Ciudades y estados se relacionan de muy diversa manera en cooperación, jerarquía y a veces en competencia. También hemos de tener claro que estas dos esferas, ciudad y estado, están relacionadas, conviven entre ellas y luchan por distribuir poder en el territorio, a lo que podemos referirnos como territorialización del poder. Pero cabe mencionar también la figura e incidencia del mercado y su estructura corporativa en el territorio para comprender el funcionamiento de la ciudad. Pues creo que la nueva globalización viene de la tecnología robótica y es necesario tener una nueva globalización. La inteligencia artificial va a ser la protagonista de esta nueva globalización. Y China y Estados Unidos se enfrentan para poder ganar esta nueva globalización robótica. Les cedo la palabra al señor Juan. ¿Quién sigue? Luis Alejandro. Bueno, Luis o sí, Fernando. es que entendí Juan, pero bueno, digo yo. Pues bueno, como para complementar lo que han comentado mis compañeros, eh, podemos ver que de Sousa resalta las promesas incumplidas de la modernidad, ¿sí? Las cuales son la igualdad, la libertad y la paz. Entonces, mediante un montón de citas y de argumentos, concluye de una manera que se vive una guerra fría, que es como una guerra económica, ¿sí? Recordemos que es guerra fría porque no es una guerra de armamentos y de luchas, sino es de economía, de superioridad económica y política. Entonces, esto significa que los países se ven sujetos a una austeridad, lo que subyuga la política interna. Entonces, eso hace que la soberanía de los países se pierda y que ya no haya una identidad como tal. Entonces están los estados no soberanos, ¿cierto? Y se presenta lo que son los estados abstractos y el estado concreto. Entonces, ¿qué es el estado abstracto? Es ese estado que no está, ese estado que brilla por su ausencia. Y está el estado concreto, que es el estado actual, el estado que vivimos, el estado que reprime. Entonces, em, eh, de manera que esto implica que, por ejemplo, las disciplinas académicas y las disciplinas culturales no avancen al mismo paso. Entonces vemos que la tecnología avanza de una manera exponencial y el estado cultural se rezaga frente a ese avance, ¿sí? Entonces eso trae un montón de problemas. En cuanto a las cuestiones que se plantean en el texto, por ejemplo, la visión de Wittgenstein propone los juegos del lenguaje, que es pensar las instituciones en términos precisamente de eso, para pasar del antagonismo al agonismo. Es decir, es ver al otro como un igual y no como un enemigo y poder llegar a acuerdos. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Se pueden desarraigar lo que se dice en el texto, lo que se llama en el texto como la generalidad o universalidad, que son los estigmas sociales, el racismo, la xenofobia. Entonces, con base en eso, con esos juegos del lenguaje, se propone esa solución. Y con base en la conferencia, una de las conclusiones y uno de los argumentos que se proponen para alcanzar esa utopía es por medio de la implementación del arte y de las expresiones artísticas, que son las que pueden liberar ese estado de represión y poder de alguna manera alcanzar ese avance de la tecnología y poner el estado cultural de una forma a la par.
para que se logre esos estándares que se han perdido. Y bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Luis Alejandro. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la lectura realizada, cabe resaltar la expresión del escritor Edward Said, un exiliado palestino en los Estados Unidos, y explica como consecuencia de ese desorden sociopolítico cómo es la vida de un exiliado, quien a su vez es una persona que está destinada a renunciar a sus derechos fundamentales. Aquí se acuña el término atopón. Ese término es como considerado algo fuera de lugar, que significa sin lugar, sin tierra, sin patria. Una persona en esta condición pierde su identidad cultural y se ve obligada a adoptar nuevas tradiciones, a donde tiene que adaptarse a un idioma, a una nueva cultura, a unas nuevas costumbres. Y en el peor de los casos a otro idioma que sea de mayor complejidad. En situaciones económicas muchas veces lamentables, como se presenta la situación actual conocida de los migrantes de Venezuela, y en Europa también en otros países que migran hacia gobiernos donde tienen aparentemente mejores condiciones, donde ni siquiera cuentan con muchas veces sus derechos fundamentales o una protección social del Estado, donde se encuentran en calidad de simplemente como migrantes. El exilio, nos describe el escritor, que es una condición humana en la que el ser humano se echa al mar y trata de desvincularse de todas las raíces para ponerse perpetuamente en movimiento y sin ningún billete de vuelta a su patria y hogar. Prácticamente es una renunciación a sus raíces. En muchos casos suele suceder que los sin tierra o los sin patria pierden su identidad de patria, su identidad de país y sin ninguna posibilidad de retorno, debido a que su lugar ha sido en muchos casos irremediablemente destruido. Comprender el lugar de estas experiencias lleva, en los términos del escritor, a una hermenéutica que determina el lugar como campo dinámico de inclusión y o de exclusión, en el que a algunos seres humanos se les niega la posibilidad de acceder a ciertos mundos sociales para recobrar sus derechos y su dignidad. Pero estos sujetos luchan por alcanzar sus derechos fundamentales en el lugar donde se encuentran. Eh, También se tiene en cuenta que la ansiedad por buscar lo que nos une disuelve lo que nos diferencia, lo define como un acto de desotramiento. Acá el término más relevante es el de la otredad, que es la capacidad de tomar conciencia de la individualidad de sí mismo, mirándose desde una perspectiva ajena a sí mismo. Es como el principio o el valor fundamental que permitiría ayudar o como un coadyuvante en el proceso de solución de esta crisis sociopolítica que presentan muchas naciones. Es colocarnos en el lugar de otro. Cuando uno se identifica o toma conciencia de sí mismo como persona, cuando nos identificamos desde afuera, es cuando tomamos en consideración la otredad. Hasta acá, estas son las manifestaciones y los puntos de vista de cada uno de los compañeros del grupo. Estos son nuestros puntos de vista y estas son las conclusiones tomadas como consecuencia de la lectura y del video sugerido por la guía de actividades. Muchas gracias. Ahí